Bienvenidos una vez más. Qué bueno poder estar compartiendo este tiempo otra vez con ustedes. Casi que no podemos volver. ¿Cuánto? Más o menos 2-3 meses. Como un mes pasado, como 2 meses. Casi 2 meses. Qué pena con todos ustedes, de verdad los hemos extrañado muchísimo. Sí. Queríamos ya estar aquí en ese tiempo, poder sacar este tiempo para hablar con ustedes, para hablarles acerca de lo que más amamos. No, y ya hacía falta. Hacía mucha falta, extrañamos, créanme que los extrañamos mucho, pero por algunas circunstancias, muchos proyectos, muchas cositas, no podíamos grabar. Bueno, somos Dani y Lau, estamos aquí para compartir, para hablar más allá de cualquier tipo de predicación. Queremos aprender, queremos crecer y sobre todo tener una vida que ilumina, ¿sí o no? Una vida que ilumina, ¿sí o no? Una vida que es luz a otras personas, y para eso estamos aquí, para aprender juntos de todos nuestros errores, de todos nuestros logros, de todo lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. Bueno, ¿y cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo? Pues yo súper bien, como les decía ahorita, extrañándolos mucho, con varios proyecticos, contenta porque ya el otro año nuestro hijo ya entra al preescolar. Entonces, nerviosos, entrando a nuevas etapas. Y los cambios siempre son unos retos. Ya ven un cambio, cambio de look, no mentiras, pero sí cambio en muchas áreas de nuestra vida. Eso nos tiene muy contentos, personalmente a mí me tiene muy muchos contento. Proyectos también, muchos sueños, visiones, seguimos adelante, bueno, y no dejamos los podcasts. Aquí. No, así vengamos retrasados, ni crean que se van a librar de nosotros. Exacto, entonces hoy venimos con un tema bueno. Un tema bueno, es un tema que hemos estado hablando mucho de eso, ¿cierto? Hemos estado hablando mucho de cuáles son las cosas que de pronto son las innegociables, que como cristianos que no podemos negociar con la vida. Sí, y ese tema vino a nosotros porque hace un tiempo yo estaba hablando con alguien y esa persona me decía, bueno, pero es que yo quiero seguir a Jesús, pero hay cosas que yo no puedo dejar, hay cosas que me parecen que son demasiado religiosas, hay cosas que yo no sé qué, y yo sí quiero seguir a Jesús, pero ya hay tantas cosas que yo no sé cómo por dónde irme. Y yo me puse a pensar y le dije a esa persona, listo, sí, es verdad. Dentro del mundo religioso, porque no voy a decir cristianismo, porque quizás no es solamente el cristianismo, sino muchos tipos de creencias, pero en particular pues las creencias acerca de Jesús. Hemos creado un montón, ¿cómo se dice eso? De dogmas, de estatutos, de cosas que tenemos que hacer, reglas que realmente no son bíblicas y que lo que están haciendo con nosotros es atarnos, ponernos en situaciones de que ya no sabemos cómo más seguir a Dios, donde nos sentimos cada día más pecadores. No, y lo peor de todo es que a veces esas reglas quitan la libertad, el puesto de la libertad que Jesús ya nos dio a cada uno de nosotros. Entonces comenzamos a vivir atados nuevamente, entonces no tendría sentido. Es como si la sangre de Cristo no fuera suficiente. Exactamente. Y por ello, por lo que les expresamos, entonces yo le dije a esa persona, bueno, sí, es verdad, hemos creado como iglesia, hemos creado muchas reglas innecesarias, pero hay innegociables de Dios. En la palabra hay claridad de lo que realmente tenemos y no tenemos que hacer, ¿cierto? De cosas que realmente nosotros como hijos de Dios deberíamos practicar y son más sencillas de lo que pensamos, de lo que creeríamos. O sea, son más pocas, mejor dicho, no sencillas porque siempre estamos en la carne, pero son más pocas de las que creemos que deberíamos hacer. Y es bueno resaltar una parte allí, es que la Biblia no se hizo para leerla. Muchas veces, o sea, y suena muy, muy extraño que digamos esto, pero la Biblia no se hizo simplemente para leerla. Claro, hay que leerla, claro, para saber qué es lo que dice, ¿sí o no? Pero si tú miras a veces en la antigüedad,
muchos no leían, sino que escuchaban, claro, ¿cierto? Escuchaban lo que se leía de la palabra, lo que le enseñaban, lo que de pronto se iba pasando de generación en generación, y así era como de hecho Dios lo dijo, ¿cierto? Enseña estas palabras, ¿sí o no? Fueron escritas, claro, y los que podían leer lo leían, ¿sí o no? Y es bueno leerlo, no lo quitamos, pero lo más importante es vivirla. Hay que vivirla. Practicarla. Exacto, sentirla. practicarla. Esta semana escuchaba a alguien decir, es que sabemos mucho de la Biblia, pero el problema es que no la llevamos por obra. Sí, y es cierto. Y es bueno que pensemos en cuánto de la Biblia, o qué es eso de la Biblia. Me gustó esta pregunta. Sí. ¿Qué es eso de la Biblia, de la palabra de Dios, que sabemos que está bien, pero no lo hacemos? Pero no lo hacemos. Exactamente. Y he escuchado incluso yo he caído pues también en ese mismo error de muchas veces decir, no, yo creo en Jesús, o voy a una iglesia y por ir a una iglesia entonces ya estoy con el Señor, pero realmente en mi vida cotidiana no conozco realmente qué es lo que Él quiere para mi vida y qué de las cosas que estoy haciendo están bien y qué de las cosas que estoy haciendo debo cambiar. Bueno, pues entonces aquí es donde la cosa se pone buena, porque creo que tú vienes y nos vas a contar alguito por ahí, ¿o qué? Sí, yo les voy a contar algo de lo que he estado leyendo, de lo que hemos estado compartiendo, de estos innegociables del Señor. Y es que si nosotros nos ponemos a mirar la historia, se divide en dos partes o en dos personajes. Uno es el pueblo de Israel, que es un personaje central y principal en toda la Biblia, y el otro personaje lo podemos llamar iglesia, que somos todos nosotros los gentiles, somos ese otro personaje en la Biblia al que el Señor se dirige. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como no entendemos eso, muchas veces tomamos la Biblia tan literal que nos condenamos a nosotros mismos por cosas que no nos pertenecen a nosotros los gentiles. Estoy hablando de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Explícales un poquito de pronto para los que no saben. Pues gentiles, según la palabra, los que no son del pueblo de Israel, hebreos como tal, ¿cierto? Que no son judíos, ¿cierto? Que no son del pueblo de Israel. Ellos son los que no son del pueblo, esos somos nosotros, los gentiles, los que el Señor adoptó, los que tuvieron salvación después de que Jesús vino por nosotros y también murió. Tenemos parte en el reino junto con el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido. Entonces, cuando el Señor hizo eso tan maravilloso, que nos permitió a nosotros también tener esa salvación, nos permitió a nosotros también tener esa libertad, entonces comenzaron a surgir una serie de reglas que nos dividían entre el pueblo de Israel y entre nosotros. No es que tengamos división en la fe, no, sino que hay algunas normas, algunas reglas que ya el pueblo por costumbres, por cultura ya tenían, que como nosotros venimos desde otras partes del mundo, pues no conocemos y no se nos obliga bíblicamente a aplicarlas. Entonces, ya conociendo pues un poquito acerca de la historia, contémosles acerca de esas pequeñas cosas que el Señor nos pide hacer, que realmente nos van a traer libertad. Bueno, hace un momentico nosotros estábamos hablando, ¿cierto? Estábamos hablando de cuáles son esas cosas que de pronto hemos estado haciendo, primero que hemos estado haciendo mal, pero que no son negociables y que muchas veces como personas, ¿cierto? Las dejamos de lado, como hijos de Dios las dejamos de lado, y no pensamos en ella como si fuera algo importante. Exacto. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno. Hace un momento me estabas haciendo como una lista, ¿cierto? Tenía una lista que saqué de Efesios, específicamente de Efesios. Bueno, antes de continuar, les estaba diciendo, bueno, ¿por qué les estaba hablando pues acerca de estos dos personajes? Y es que después de que ya Jesús ascendió al cielo, ya viene el apóstol Pablo. Y con el apóstol Pablo viene esa comisión de hablarnos a nosotros, específicamente a los gentiles. Y allí es donde, a través de Efesios, del Nuevo Testamento, que te invito a que lo leas, te vas a dar cuenta de muchas cosas que el Señor quiere de nosotros. Una de ellas es que seamos amables y pacientes.
amables y pacientes. ¿Cuántos de nosotros somos amables? Si pusiéramos la amabilidad y la paciencia del 1 al en 10. un termómetro, ¿cierto? Exacto. En un pacientómetro. Ay, Dios mío. ¿Qué tan paciente dices tú que eres? Ay, Dios mío. Teniendo en cuenta que la paciencia puede ser de pronto cuando alguien me habla y yo estoy ocupado y no puedo poner atención, ¿cierto? Hay que ser Yo en estos paciente. días me di cuenta que yo tengo frustración al trabajo, o sea, yo no trabajo bajo presión. Yo pensé que yo trabajaba bajo presión y estos últimos días me he dado cuenta de que para mí es muy difícil trabajar bajo presión. Aunque yo me considero una persona paciente en otras cosas, creo que la paciencia es una de las áreas del ser humano que más No, y la chocan. paciencia tiene que ver mucho con el saber esperar, ¿cierto? Exacto. Y el proceso con Dios es De todo el espera. tiempo, todo tiene que ver con esperar, ¿sí o Ajá, no? todo el tiempo es espera. Entonces, una de estas cosas que podemos examinar en nosotros, bueno, somos pacientes, estamos esperando, porque esto viene ligado con el ser amable, porque el que es paciente es amable. Si usted no es paciente, usted se irrita y lo primero que hace es soltar la palabra, soltar el grito, déjame, o yo quiero, yo necesito, porque no puedes esperar. No, y es un innegociable, es decir, o sea, debemos tener paciencia para poder recibir de parte de Dios las bendiciones, debemos tener paciencia. Muchas veces Dios responde rápido, pero todos sabemos y nos hemos dado cuenta que la mayoría del tiempo hay que esperar. Hay que esperar. Siempre hay que esperar. Para poder ser atendidos en el hospital hay que esperar. Incluso en medio de una urgencia hay que esperar. Y lastimosamente, bueno, estos innegociables de Dios o esto que el Señor nos pide a nosotros es obviamente para nuestro bien. Y es porque si nosotros aprendemos a trabajar con estas cosas, nuestra vida va a cambiar de 0 a 100. O sea, nuestra vida va a coger un rumbo adecuado. O sea, imagínense poder ser pacientes. Y es un fruto. Y es un fruto. Amor, gozo, paz, paciencia. Y de hecho, casi todas las cosas que he leído es acerca del amor, del gozo y de ser paciente. Si amas, eres paciente. Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es otra? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, esto sí lo vi de principio a fin, lo he visto en todo. Y es acerca del amor por los demás. Bueno, aquí es donde es difícil también, o donde vamos a examinar un poquito acerca del amor a otros, porque podemos decir, ay, no, el amor a otros es ayudar al necesitado, ayudar al que no tiene, ayudar. Pero no solamente es eso. Recordemos que el amar a otro incluye amar a nuestros enemigos. Jesús dijo, y es muy sencillo, lo dijo de la siguiente manera: ¿de qué vale de que ustedes amen a los que los aman? ¿Cómo? No están haciendo nada. No están haciendo nada, hacen lo mismo que los otros hacen. Ustedes tienen que ser diferentes. Lo estoy diciendo pues en la versión Daniel Londoño, ¿cierto? Sí. Pero ustedes tienen que ser diferentes, decía él. Ustedes tienen que amar a sus enemigos. Si alguien decía en estos días, una de las cosas más duras de mi vida es poder amar a los enemigos. Y no es que tenga muchos enemigos, no es que decir, ay, lo veo y es que lo quiero matar, tampoco, ¿sí o no? Interesante esa parte, pero sí sabemos que hay personas que de pronto no nos saben amar y nosotros no podemos de pronto corresponder de la manera correcta, ¿cierto? Exactamente. Entonces, el amar a otros es indispensable y no se negocia con el Señor. Si tú desprecias a los demás, si nosotros odiamos a los demás, si no aprendemos a perdonar a los demás, estamos delante de Dios fallando. ¿Cómo lo podemos decir? Pecando. Sí, o sea, la esencia de Dios es el amor. Sí. La esencia de Dios es el amor. Hace un tiempo estábamos compartiendo en uno de los grupos de la iglesia, ¿cierto? Compartíamos acerca del amor, ¿sí o no? Y el amor, de pronto para muchos puede ser algo muy... superficial, ¿qué? Sí, una cosa puede ser muy superficial o puede ser de que el amor puede tener muchas definiciones. Sí. Y hoy en día podemos decir que muchas personas tienen una definición diferente del amor, pero algo que se me venía a mí a la mente, que lo compartí en el momento, fue que, o sea, hay una verdad absoluta acerca del amor, y es que
donde está Dios, ahí hay amor, porque Dios es amor. Él es el verdadero amor. Él es el verdadero amor. Él entregó su hijo por amor, Exacto. ¿cierto? Él, todo lo que ha hecho, Jesús todo lo que hizo, lo hizo a través del amor, ¿sí o no? Entonces, si nosotros no podemos vivir nuestra vida a través del amor o con los lentes del amor, entendiendo a la otra persona, sabiendo cómo es la otra persona, va a ser muy difícil poder comprender la esencia de Dios en nuestra vida. Exacto. Tú vas a conocer a Dios a través de eso. Y ojo a esto, porque dice, perdona nuestras ofensas, la oración que todos conocemos, ¿cierto? El Padre dice, nuestro. perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, nosotros vamos a recibir también de lo que nosotros somos y estamos capacitados para dar. De lo que nosotros damos. Qué impresión esto, porque sabemos que si no perdonamos a los demás, si no sanamos nuestro corazón, quizás Dios tampoco va a decir, listo, tú también mereces perdón. ¿Cómo vamos a merecer perdón si no somos capaces de darlo? Entonces, evaluémonos en esa parte. Pueden haber muchas cosas que el pueblo de Israel hacía, que tenían que celebrar la Pascua, que tenían que circuncidarse, que tenían que hacer un montón de rituales, digámoslo así, y eso a ellos les parecía difícil y duro. El Señor nos está pidiendo cosas que no son tan sacrificiales como eso que ellos realizaban, pero aún así nos está dando muy duro. Entonces tenemos que aprender a entender qué es lo que el Señor quiere, y aunque sea difícil, porque si usted lo compara con lo que ellos vivían, pues es relativamente fácil. Entonces vamos a ver muchas cosas hermosas de parte de Dios, el amar, el perdonar, el soltar. Yo he conocido muchas personas que tenían rencor, odio con sus padres o sí, con algún familiar por muchos años, y en el momento que aprendieron a perdonar, dicen que su vida cambió para siempre. De hecho, nosotros lo hemos experimentado, ¿cierto, amor? Claro que sí. Cuando, por ejemplo, discutimos, porque si lo hacemos, obviamente somos una pareja normal. Discutimos, no nos llevamos bien en algo, de pronto nos pasamos del tono en lo que hicimos. Lo primero que inmediatamente viene a nuestro corazón es, no, tenemos que perdonar, tenemos que pedir perdón, no podemos continuar así. Inmediatamente nosotros nos pedimos perdón, el ambiente de nuestro hogar cambia. Sí, claro, totalmente. Entonces, en primer lugar, creo que está el amor, ¿cierto? La en paciencia. segundo lugar, tenemos la paciencia, son innegociables de Dios. Ajá. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, el amar a nuestros enemigos también, a quienes nos maltraten, a quienes nos insulten. Nosotros debemos responder con buenas palabras y orar por ellos. Bueno, aunque es lo mismo que estamos hablando de tratar y amar bien a todos, el Señor también especifica el amar a nuestros enemigos, y que cuando te insulten, que cuando te traten mal, lo que tú hagas y lo que yo haga es hablarles bien y orar por ellos. ¿Tú has podido hablar bien cuando estás en medio del enojo? No, obviamente en un momento de rabia, en un momento de enojo, pues creo que lo que prima es la ira, ¿cierto? La ira. Y responder con lo que nos sale. Ni siquiera muchas veces nos sale del corazón. Es superficial, pero lo queremos hacer simplemente para ofender, para dañar, para causar dolor. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que no podemos dejar pasar en nuestra vida es que en un momento de enojo, en un momento de ira con otra persona, recordar que Dios no quiere que nosotros le respondamos a esa persona con ira. Y créame, eso va a pasar y tú te vas a calmar y te vas a librar de haber cometido un error con nuestra lengua que dice hasta lo que no tiene que decir. Sí, exacto. Bueno, otra cosa que el Señor nos pide es hablar con la verdad. Cuando hablamos con la verdad nos parecemos más a Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uh-huh. Pero ¿qué podríamos decir nosotros acerca de qué es hablar realmente, pues, con la verdad? ¿Qué es hablar la verdad? ¿Qué es hablar la verdad? Yo creo que tiene que ver mucho con no simplemente decir algo, ojo a esto, pues, no es que hay que decir mentiras, no, o sea, no es simplemente decir algo que no es. Ajá. Yo creo que hablar la verdad tiene que ver con
decir las cosas correctas Ajá. y decirlas bien. Exacto. ¿Cierto? Porque uno escucha a muchas personas que de pronto dicen, no, es que yo se lo dije y le dije fue la verdad, pero se lo dijo gritando, se lo dijo de pronto de una manera déspota, y quizá lo que esa persona está diciendo es real. Ay, sí. Ay, se enojó conmigo sabiendo que le dije la verdad. Exacto. Pero ¿cómo le dijiste? También hay que, aparte de que hay que decir la verdad, también hay que ser mansos y humildes, ¿cierto? También. Esa se las iba a decir. Entonces, decir la verdad tiene que ver también con ser manso y humilde. ¿De qué vale yo ir con las buenas nuevas de salvación, pero voy insultando y haciendo sentir mal a todo mundo? Obviamente, el evangelio incomoda. Sí. Cierto, el evangelio incomoda, de eso no hay duda, porque el pecado, las tinieblas se siente, digamos, la opresión, ¿cierto? Sí. Pero la verdad también la verdad es necesaria hablarla de la manera correcta. Exacto. ¿Cierto? Hablarlas bien. Bueno, vamos con otra cosa acerca de los innegociables de Dios que no podemos dejar. Y esto lo vi en Colosenses. Estábamos hablando de Efesios y ahora en Colosenses también nos habla acerca de algunas cosas que verdaderamente no podemos negociar. Hay veces es duro hablar de eso y es difícil porque en este mundo estamos y yo sé que muchas cosas se han normalizado en la actualidad. Muchas cosas de las que el Señor no quiere que nosotros hagamos, no por hacernos la vida imposible y porque Él nos odia y porque no quiere que pasemos bueno, sino que muchas de esas cosas libran nuestro corazón. Miren que yo en este tiempo, ustedes saben que nosotros tenemos un niño pequeño y obviamente va a llegar un tiempo donde a él le vamos a tener que explicar muchas cosas difíciles que yo estábamos hablando con él en estos días con mi esposo y nosotros, bueno, ¿cómo le vamos a explicar a él en su momento acerca de estos temas? Es muy difícil hablar acerca de eso, pero es necesario que nosotros hablemos de ese tipo de cosas que no debemos hacer para librar nuestra alma de muchas cosas. Y pues aprendiendo un poco acerca de cómo le voy a hablar a mi hijo de cuidarse, ¿cierto? Ustedes saben que ellos son niños pequeñitos, que hay mucha maldad. Se están explorando y no solo eso, pues afuera hay mucha gente también malvada que quiere, digámoslo, pervertir esa área inocente de un niño. Y yo he estado pues como investigando mucho acerca de eso y alguien decía algo muy sabio que me impactó y decía, cuando tú le vayas a enseñar a tus niños acerca de cuidar sus partes íntimas, tú les vas a decir que porque hay que cuidar esas partes, porque nadie puede jugar con esas partes, porque esas partes van conectadas al corazón. Entonces es muy bonito porque claro, cuando ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de conocer a alguien que fue abusado o si alguno me está viendo que ha pasado por esa circunstancia, saben que cuando intervienen con el cuerpo de uno de la manera que uno no quiere, ¿qué se va a dañar primero? No el cuerpo, lo que se daña primero es el corazón, lo que se daña primero es la mente. Entonces esa persona decía esto y me pareció tan sabio porque sí, cuando yo le hable a mi hijo acerca de eso, yo le voy a decir, eso está conectado a tu corazón. Entonces, si tú no quieres tener tu corazón triste, eso no es un juguete, eso no es un peluche, tienes que cuidarlo. Me parece muy bonito y de esa misma manera pienso que el Señor habla en nuestras vidas. No des tu cuerpo y no peques o no tengas relaciones sexuales por hacerte la vida imposible, sino porque Él ama tanto tu mente, tu alma y tu corazón que los quiere guardar y librarte de muchísimo dolor. Entonces, algunas de las innegociables de Dios, entre ellas están las relaciones sexuales prohibidas. Sí, y uno ve que en la Biblia, o sea, Jesús lo enseña, habla acerca de los problemas sexuales, ¿cierto? Habla de los problemas en el matrimonio y uno de ellos tiene que ver con la parte de la sexualidad o la infidelidad también, ¿cierto? De las relaciones. Y es tan asombroso, o sea, es tan charro porque hoy en día es muy común que las personas sean infieles. Sí. O sea, es como muy normal. Es muy normal que sean infieles, es muy normal que se tenga relaciones antes del matrimonio. Y romantizan incluso, se romantiza la infidelidad. Sí, como claro. Algo como, ay, es que
tengo otra persona, ¿no? Y la amo mucho también, ¿cierto? Bueno, sí. en muchas ocasiones, pues eso puede llevar a algo incluso peor, ¿sí o no? El divorcio también se ha normalizado mucho. Bueno, todo ese tipo de relaciones. Y es muy difícil, yo sé que sí es muy difícil hablar de eso porque como se ha normalizado tanto, muchas personas se sienten juzgadas o criticadas por eso y lo que menos queremos es juzgarte o criticarte por tu situación, sino de llevarte a una realidad que te va a evitar sufrir y tener mucho dolor. Sea que ya lo pasaste, o sea que estés digámoslo, puedas prevenir esto. Recuerda que el Señor nos manda a guardar nuestro cuerpo, a guardar nuestro corazón, a guardar nuestros matrimonios, no ser infieles, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso te va a librar de mucho dolor y de muchas cosas que el enemigo aprovecha para traer dolor a tu vida. Si Exacto. Aún no eres capaz de dejar eso, si es difícil para ti, yo sé que sí. Cualquiera de los pecados que Satanás ha intentado implantar a la vida del hombre son difíciles, todos pasamos por ellos, todos tenemos debilidades, pero créeme que si tú le entregas tu vida al Señor y le permites a Él obrar en medio de tu debilidad, vas a poder salir de este pecado y tu vida, vas a darte cuenta cómo va a ser transformada de una manera total, radical. Bueno, y para los que nos siguieron escuchando después de lo que acabo de decir, mentiras, que son cosas que son necesarias hablar. Y espero que lo tomen desde el punto de vista de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, y otra de las cositas con las que yo quisiera que habláramos también es acerca del amor al dinero. ¿Tú qué opinas de eso del amor al dinero? Es algo que habla la palabra y que no podemos salirnos de ahí. De hecho, pues la Biblia, ¿cierto? Jesús habla acerca de que no podemos servir a dos señores, ¿cierto? Uh-huh. A Dios y al otro señor habla acerca del dinero. Uh-huh. O sea, realmente el otro señor es el dinero, porque es fácil caer en el problema del dinero, sí. ¿Cierto? Uh-huh. Hace un momento estábamos también hablando acerca de acaparar el dinero, ¿cierto? Sí. Guardar el dinero hasta un punto de tener avaricia, uh-huh. ¿Sí o no? No está mal ahorrar. Sí. De hecho, pues es bueno hacerlo, es un buen hábito. Te lo recomendamos. Sí, pero ya es muy diferente cuando de pronto en el corazón hay un problema con el dinero, sí. ¿Cierto? Uh-huh. Tampoco estoy diciendo que vamos a regalarlo todo y a entregarlo todo, porque es lo que suele pasar. Sí. Y muchos predicadores hoy en día aprovechan eso, ¿cierto? Uh-huh. No, usted no puede ser avaro, entonces regálelo todo. No se trata de eso. Uh-huh. Es la esencia de lo que hay ahí atrás, uh-huh. con el poder compartir con otra persona y amar, ¿cierto? Uh-huh. Por eso es que Dios nos pide que nosotros seamos generosos. Sí. Pero servir a dos señores es muy difícil. También habla acerca de que es muy difícil, que es más fácil sí. que entre un camello por el ojo de la aguja, ¿cierto? Uh-huh. Que un rico entre al reino de los cielos, ¿cierto? Sí. Es más fácil que entre el camello. Entonces, Dios no está en contra del dinero, uh-huh. ¿cierto? Él es el Dios del oro y la plata, ¿sí o no? Todos hemos escuchado eso. Pero el problema comienza cuando yo sustituyo, uh-huh. dejo las cosas de Él por el dinero. Incluso ahí en Colosenses que estábamos viendo, Colosenses 3, el versículo 5, habla acerca de que el dinero es comparado con adoración a dioses falsos, es adorar a otros dioses. Y tal vez antes no estaba el dinero como lo vemos hoy, bueno, sí. en un papel, ¿sí o no? Pero sí habían joyas. Uh-huh. Yo creo que la base principal es la avaricia, ¿cierto? El poder tener, el atesorar, ¿cierto? Uh-huh. También dicen, no hagan tesoros aquí en la tierra donde el hollí, bueno, corrompe, daña. Exacto. Uh-huh. Hagan tesoros en el cielo, porque es que básicamente la esencia de todo eso es esa, es uh-huh. entender que nuestra mayor recompensa no es lo que recibamos nosotros aquí, sí. nuestra mayor recompensa es la que nosotros tenemos en el cielo. Uh-huh. Mi recompensa aquí en la tierra ni siquiera es tener todo lo que yo pueda tener. Sí. Muchas personas, yo un día le hice una pregunta a alguien uh-huh. y le decía, bueno, ¿cuál crees tú que puede ser la mejor bendición para ti?
Si estás enfermo, que Dios te sane. O tener el carro de tus sueños. O poder comprar la casa que siempre has deseado con tu familia. Esa es tu mayor bendición. Entonces, cuando la recibas, ¿qué? Si Dios te sana, ¿qué pasaba cuando la gente era sana? Uh-huh. Muchos seguían en sus mismas cosas. Entonces, es bueno que abramos nuestra mente y nos demos cuenta de que el baloto no es la mayor recompensa. Claro. Teniendo en cuenta de que el dinero no es lo mejor que podamos tener. Uh-huh. Lo mejor que yo puedo tener es su presencia. Esa es mi recompensa. Porque realmente, perdón amor, pero realmente la presencia de Dios es lo único que sacia. Y por eso encontramos personajes en la Biblia que también dicen, Señor, es que si tú no vas conmigo, ¿para qué? Uh-huh. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Exacto. ¿Por qué? Porque la victoria sin su presencia no es victoria. Exacto. Bueno, es muy chévere tener dinero, claro, si te permite disfrutar de muchas cosas. No y te da muchas facilidades. Muchas facilidades, muchas alegrías momentáneas, sí, claro. Pero después de eso, de tenerlo, si no está la base de todo, que es Jesús, esas cosas van a pasar de largo o no van a ser tan influyentes en tu vida. De hecho, Salomón habla acerca de que él pudo disfrutar de muchísimas cosas y al final nunca se sintió saciado por esas cosas. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu mayor recompensa? Uh-huh. ¿Cuál podría ser tu mayor recompensa? ¿Su presencia? Tendría que ser estar esa. Con él. Uh-huh. Estar con él, ¿cierto? Estar con él. Esa es nuestra recompensa real. Exacto. ¿Sí o no? Y cuando hablamos del dinero, pues también hablamos de todas esas cosas materiales, ¿cierto? El materialismo. El cristianismo hoy en día se ha vuelto tan materialista, ¿cierto? Que creo que ha ocupado una de las principales posiciones en las predicaciones en la iglesia. Literal, sí. Ya hoy en día uno es muy poco de pronto lo que escucha por ahí en un sermón, incluso en internet, que hablan acerca de la gracia. En cambio uno escucha más acerca de, no, tú lo puedes, autosuperación, tú lo puedes conseguir, sigue adelante, si tú te esfuerzas lo consigues. No, por más que usted se esfuerce, si Dios no quiere no lo vas a conseguir. Que hay que esforzarnos obviamente. Exacto, pero no creernos autosuficientes. De como si nosotros tuviéramos el control y la voluntad, digamos, la absoluta para solucionarlo todo. No es así. Si Jesús no va con nosotros, si su presencia no va con nosotros, quiero que entiendas eso. No tenemos nada. Y te vas a dar cuenta, ponte a mirar alrededor de tu vida las cosas, lo mucho o lo poco que tengas. Y si en realidad eso te está saciando, o si en realidad hace falta y siempre vas a querer y necesitar algo más en tu vida. No, y es bueno, el único que va a poder agradecer eso, también, agradecer lo que tenemos. Sí. Hay muchas personas que se quejan de pronto de lo que tienen, pero no se dan cuenta de que hay otros que están de pronto en una situación incluso peor, y eso suena mucho a cuento de niños, ¿cierto? A lo que uno le dice al hijo, cómase la sopa. Vea que hay niños que no tienen comida, y es real. Sí. O sea, es real. Es bueno que pensemos también nosotros en esto, que hay personas que en realidad no tienen nada. Dios mío, yo he caído en realidad mucho en no tienen nada. Entonces, tenemos donde dormir, o quizás no. Ajá. Pero agradece que mientras tenemos vida hay oportunidades. Eso es verdad. Yo creo que sí, yo he caído mucho lastimosamente en eso de llegar a tener ansiedad por la comparación, porque este tiene esto, y yo, ay, qué rico eso, ay, qué rico, ay, se me llena la vida de mirar lo que otros tienen, y llega un momento donde yo digo, ay, no, Señor, o sea, si los demás tienen, pero no, yo también yo tengo que agradecer. Es donde como que, ay, vuelvo como a sentar cabeza y digo, no, sí, tengo que agradecer, porque es que si no agradecemos por lo que tenemos, vamos a tener una vida llena de ansiedad, llena de sufrimiento, llena de envidias, llena de angustias. Entonces, el dinero, bueno, el amor al dinero
pues se encajona muchas cosas. Entonces, evaluemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto al dinero? ¿Cómo está nuestra relación con el dinero? ¿Es nuestro mayor objetivo? ¿Es lo único que deseamos? ¿Es lo único que pensamos que nos hace? ¿Queremos acaparar y acaparar para nosotros y tampoco pensamos en los demás? Entonces, el amor al dinero puede ser adorar a un falso Dios. Y recuerda que no se pueden adorar a dos señores, o es al dinero o es a Dios. Exacto, y mire que Jesús es muy claro. Sí. En el Sermón del Monte le enseñaba y él decía, no se preocupen, no se preocupen. Si ustedes quieren ser verdaderos hijos de Dios, porque así es como lo dice contundente, si ustedes quieren ser verdaderos hijos de Dios, no se preocupen. ¿Por qué han de comer? ¿Por qué han de vestir? ¿Qué es lo que han de hacer el día de mañana? ¿Qué van a recibir? No se preocupen. Mejor, ¿por qué no miran los lirios del campo? ¿Por qué no miran los pájaros? Ellos siempre tienen todo, se visten con los mejores, con los mejores colores. Sí. ¿Cuánto más no el Señor los va a bendecir a ustedes? Pero es que siempre hemos confundido la bendición con lo material. Y ese es el problema de nosotros. Exacto. Y yo creo que por eso también llegamos como a la conclusión de hablar acerca de este tema. Y es porque de verdad hemos visto demasiadas cosas que en vez de acercarnos a Jesús y de lo que Él quiere y de esa libertad, estamos viendo que la misma iglesia se ataca, estamos buscando cosas que nada que ver, no estamos haciendo lo que realmente tendríamos que estar haciendo. Yo en estos días estaba viendo un amigo, yo creo que él nos ve en el podcast, y me pareció, no sé si me dio como enojo y al mismo tiempo como risa, porque él estaba en una foto, subió una foto comiéndose un chicharrón. Y ese chicharrón se veía carnudo, más rico. Y yo, ay, no. Entonces yo le escribí, y yo, ay, no, ¿dónde? Que yo no sé qué. Esta persona también es cristiana. Y cuando me pongo a leer los comentarios, yo, Dios mío, que yo no sabía si darme rabia o risa. Que no podemos comer carne de cerdo, que eso es una injuria, y uno deleitándose, comiéndose lo que el Señor le da, le pone a uno en la mesa, te provee, y los otros pegados, además de que estaban criticando, estaban juzgando, estaban condenando, estaban pegados de ese chicharrón, cuando hay otros miles de cosas que realmente son bíblicas, que realmente se nos exigen a los gentiles realizar, que nos están apartando de Dios. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿En lo superficial? ¿En lo material? En cosas que nos hemos creado nosotros mismos como cultura, como iglesia? ¿O realmente nos estamos yendo a la palabra? No, y ahí hay una ironía, ¿cierto? Porque, no me como el pedacito de morcilla, pero no perdono a mi esposo. No me como el pedazo de chicharrón, pero uno se va y mira y critico al otro y ofendo. Exacto. Entonces, ahí es donde a uno hay que nivelar, ¿cierto? Por eso hay que decir la verdad, pero de la manera correcta. De la manera correcta. Entonces, bueno, yo creo que le podemos dar fin a este tiempo. Hay muchas más cosas. Cuenten en los comentarios si quieren saber qué más habla la palabra acerca de lo que nosotros como gentiles debemos hacer para empezar a disipar, ¿cómo se dice? A disipar todos esos pensamientos, todas esas creencias falsas que se nos inculcaron en una doctrina por pensamiento de alguien o porque la misma cultura lo creó. No vamos realmente, ¿qué tal si vamos realmente a la palabra? Hay un podcast que a mí me encanta, que también si lo quieren ir a ver, y es de unos jóvenes y se llama Volviendo a la Esencia. Me encanta, pero pues quiero hablar acerca del nombre. Qué chévere volver a la esencia. O sea, ¿quién es realmente Jesús? A lo que es realmente esencial. Exacto. Dejar de lado como de pronto tanto dogma, tanto pensamiento, tanta revoltura de tantas cosas que uno sabe que de pronto se han cruzado en medio de tantas creencias, ¿sí o no? Y nos hemos alejado. Y en medio de todo eso, por allá queda Jesús, por allá queda Dios, o sea, es el último. Y hay que volver a la esencia. Ay. ¿Cuál es la esencia? Amar al prójimo, ¿sí o no? ¿Cuál es la esencia? Amar a Dios sobre todo, ¿sí o no? ¿Cuál es la esencia? Perdonar. ¿Cuál es la esencia? Hablar con la verdad. ¿Cuál es la esencia?
Seguir sus mandamientos. Tenerlo a Él en primer lugar, ¿sí o no? Esa es la esencia. La realidad de lo que Él quiere para nosotros. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado todos nuestros amigos. Los queremos mucho, los extrañamos. Cuéntenos si también nos extrañan, que tampoco nos dicen. Cuéntenos si nos extrañan y si es así, síganos por nuestras redes, por allí vamos a tratar también de subir. No, sí nos extrañan porque nos escribieron mucho, nos dijeron. Pero aquí estamos. Y vamos a tratar de hacer lo posible por subir y compartir, obviamente, lo que Dios nos vaya hablando, también pues hacérselo saber a ustedes, a las nuevas personitas que nos están escuchando. Qué bueno que están aquí. Recuerden, somos Dani Lau, también estamos en nuestras redes sociales como Daniel Londoño, en lau.zapatar, allí nos pueden encontrar. Vamos a estar subiendo contenido, versículos bíblicos, y principalmente aquí en YouTube. Inviten a sus amigos, compartan este video, así podremos llegar a más personas y el evangelio también puede extenderse. Claro. Muchas que gracias sí. por estar Un aquí. abrazo. Nos vemos a todos. pronto. Nos Chao. vemos. Chao.